El lenguaje es la capacidad innata y universal que tenemos los seres humanos para expresar nuestros pensamientos, ideas, emociones y experiencias. Básicamente se basa en el código o el sistema de signos que nos permite conectarnos con los demás, y aunque muchas veces lo asociamos únicamente con palabras o el habla, la realidad es que abarca una estructura mucho más compleja. Pero, ¿para qué sirve realmente? Su función principal y más obvia es la comunicación, es decir, el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Sin embargo, también cumple un rol fundamental en la cognición, o sea que nos sirve para organizar nuestra mente, estructurar el pensamiento abstracto y asimilar la realidad. Además, es la herramienta clave para transmitir la cultura y los conocimientos de una generación a otra, permitiendo que nos coordinemos y evolucionemos como sociedad. Para entender el panorama general del lenguaje podemos clasificarlo en diferentes categorías. Si nos enfocamos en su origen y cómo éste se desarrolla, encontramos dos grandes divisiones: el lenguaje natural y el lenguaje artificial. El lenguaje natural es el que utilizamos en nuestro día a día, se aprende de forma mucho más espontánea y comunitaria desde la infancia, simplemente por el hecho de vivir en sociedad. Aquí entran todos los idiomas del mundo, como el español, el inglés, el quechua o el japonés. No fue diseñado bajo ningún manual, sino que evoluciona y cambia y se adapta con el paso del tiempo y según las necesidades de los hablantes. El lenguaje artificial, a diferencia del anterior, es un tipo de lenguaje que ha sido creado por el ser humano de manera más deliberada, consciente y planificada para cumplir una función técnica o específica, a comparación del anterior, que era más espontánea. Algunos ejemplos de este tipo de lenguaje es el lenguaje matemático, la lógica formal o los lenguajes de programación informática, como el Python o el JavaScript. En estos sistemas cada símbolo tiene un significado exacto y se rige por reglas estrictas para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Otra forma clásica muy importante de organizar el lenguaje es según el medio o canal que usamos para mandar el mensaje. Aquí se abren dos ramas muy conocidas: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el que usa la palabra como forma de comunicación. Este se divide en dos tipos. Primero, el lenguaje oral, que es el que utiliza sonidos de la voz y el oído para comunicarse. Es directo y suele salir de forma mucho más natural. El segundo es el lenguaje escrito, es el que utiliza letras y símbolos en un papel o en una pantalla. Se aprende normalmente en la escuela, pero tiene la gran ventaja de que queda guardado por mucho tiempo, a comparación de la forma verbal. El lenguaje no verbal es el que se da sin usar las palabras. Aunque no lo notemos, aparece solo a través de los gestos, las caras, la postura del cuerpo, la mirada o incluso la distancia que tenemos con otra persona. Este lenguaje es uno de los más importantes y más fuertes que tenemos, porque dice muchísimo sobre lo que sentimos, sobre nuestro estado de ánimo y lo que realmente queremos decir sin realmente hacer uso de las palabras. Para terminar, el lenguaje no es algo simple, ni solo lo que hablamos ni lo que escribimos. Es un sistema variado, vivo y con muchas formas que define cómo nos relacionamos con el mundo y con las personas que tenemos cerca. Y ya con este esquema general de lo que es y para qué sirve y cómo se clasifica, ya tienes la base general para entender cómo funciona la comunicación humana a profundidad.